Bienvenidos, distinguidos alumnas y alumnos, autoridades de la Universidad SEC, público interesado en los temas internacionales, a este webinar titulado La guerra en Ucrania, qué está en juego y el impacto en Chile. Como parte fundamental de las actividades de nuestra universidad, que desarrolla la vinculación con el medio, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Damas y caballeros, vamos a escuchar las palabras de la rectora de la Universidad SEC, doña Eva Flandes Aguilera, quien dará las palabras de bienvenida e inicio de nuestro evento. Bienvenida, rectora. Muy buenos días a todos y todas las que nos están escuchando en el día de hoy. Primero que todo, quiero agradecer a los panelistas su participación en este seminario. Un seminario que como universidad tenemos la responsabilidad de hacer, pero que hubiéramos no querido tener que hacerlo abordando esta temática. Una temática triste, una temática sobre todo pensando en el sufrimiento de las mujeres, los niños, los hombres, que en estos momentos están en una guerra cruenta, sangrienta, y que todos creíamos que no íbamos a ver en nuestros tiempos, sobre todo teniendo o apelando a la historia, una historia reciente, pero que quizás habíamos dejado un tanto adormecida en nuestros recuerdos, y que tiene que ver con las dos grandes guerras que asolaron Europa en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con una amenaza tras el fin de la Segunda Guerra Mundial de una tercera guerra nuclear que, si bien había estado muy presente en los tiempos de la Guerra Fría, hoy en día, y sobre todo pensando en otros temas, había quedado casi como en el olvido y casi como argumento de las películas de Hollywood. Pero lamentablemente no es así. Hemos visto cómo se renueva ese temor, esa amenaza, y es aquí donde es muy importante que como universidad hagamos un proceso de reflexión, hagamos un análisis profundo, porque claramente la situación que enfrentamos es una situación que requiere de la academia, requiere de la investigación, del análisis profundo, y para ello nosotros tenemos un equipo de investigación notable, donde tanto nuestro moderador como los panelistas que nos acompañan y el director de vinculación con el medio tienen una larga trayectoria en análisis internacional y claramente van a poner todo su conocimiento, toda su inteligencia, todos sus estudios al servicio de este propósito. Un propósito que en definitiva lo que nos lleva es hacer una contribución como academia a buscar soluciones, porque las sociedades democráticas, las sociedades libres, tenemos la obligación de buscar y aportar con soluciones para no volver a caer en los errores del pasado. Claramente, como les decía, las dos guerras mundiales nos dejaron como herencia unos intentos muy loables precisamente por acabar con estos conflictos, como fue la Liga de las Naciones, o posteriormente y tras la Segunda Guerra Mundial la Organización de Naciones Unidas, cuyo propósito para acabar con la guerra se ha visto lamentablemente cortado y frenado por los acontecimientos, sobre todo una vez que se produce la caída del muro de Berlín. La Segunda Guerra Mundial de alguna forma termina con la construcción de un muro, símbolo de la pérdida de las libertades, y finaliza con la caída de ese muro y la recuperación de las libertades. Pero también la caída del muro de Berlín implica la ruptura o la pérdida de ese equilibrio frágil, porque todos sabemos que fue un equilibrio frágil el que se produjo entre poderes, pero que de alguna manera había logrado que la Organización de Naciones Unidas, a través de resoluciones, pudiera de alguna forma regular el desorden y la turbulencia internacional. Claramente el final del siglo XX estuvo marcado por
por otras temáticas, otras preocupaciones que fueron eje de las Naciones Unidas, de alguna forma como el medio ambiente, el desarme, la inclusión social, la consolidación de las democracias, la lucha contra la pobreza, pero también de alguna forma se opacaron los temas como los sistemas de seguridad. Y de esta forma entra el siglo XXI ya sorprendiendo de alguna manera con el terrorismo internacional que lo ha marcado con la pandemia. Pensemos de alguna manera que ninguno de nosotros probablemente en el 2019 se imaginaba un escenario como el que estamos viviendo hoy, post-pandemia y con una guerra que si bien pareciera muy lejana para Chile, no lo es. Ucrania nos separa de Ucrania un poco más de 13.000 kilómetros, pero claramente en el mundo global en el que vivimos lo hemos visto con la pandemia, el impacto a nivel mundial, y si bien es una pandemia que surgió en un lugar muy lejano para nosotros, en la ciudad de Wuhan, en China, y hoy Ucrania de alguna forma también nos pone a las puertas de ese conflicto y a la incidencia que tiene en nuestras vidas. Sin querer extenderme más, porque creo que lo importante son los panelistas, agradecerles de nuevo a cada uno de ellos su participación, su aporte permanente a la universidad, que nos enriquece como institución, y también el aporte que son para la sociedad y, en definitiva, para lograr o aportar al propósito que todos buscamos, que es el logro absoluto de la paz. Muchas gracias. Gracias, rectora, por sus palabras. Para tratar el tema central que nos convoca en esta mañana sobre la guerra en Ucrania, tenemos un profesional cuerpo de investigadores multidisciplinarios, del cual me honro en formar parte, que realizará una aproximación científica de acuerdo a cada una de las líneas de investigación que vienen desarrollando en su trabajo. Tenemos pues que el doctor Osvaldo Pucio disertará en su tema Impacto Global y la Encrucijada en Chile. El doctor Mladen Yopo tomará parte en su disertación, iniciando una pregunta: ¿hay alguna coordinación posible en América Latina? El internacionalista y nuestro director de vinculación con el medio, don Libardo Buitriago, disertará sobre los desafíos de una nueva política exterior para Chile. Y finalmente, don Andrés Rebolledo, decano de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, finalizará con las consecuencias económicas para Chile. Para presentar sus hallazgos, cada investigador contará con 15 minutos. Les agradecemos que no se pasen del tiempo para poder habilitar un espacio importante para nuestro público y sus preguntas. Seguro habrá muchas por lo contingente de este tema tan importante para la humanidad. Por favor, mientras los expositores vayan disertando, pueden hacer uso del chat para hacer sus preguntas, que luego al final de todas las presentaciones haremos un cierre con las respuestas de los investigadores. Vamos a empezar con nuestro primer expositor, el doctor Osvaldo Pucio. Es licenciado y máster en filosofía en el año 1981 por la Universidad Humboldt de Berlín. Es doctor en filosofía con el trabajo sobre la dialéctica de las clases sociales y la organización política. Calificación que obtuvo summa cum laude en el año 1983. Es por la Universidad Humboldt de Berlín. Don Osvaldo Pucio, tiene usted 15 minutos para hacer uso de su tiempo. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Pucio. El micrófono, doctor Pucio. Está silenciado, Osvaldo, está silenciado. Muchas gracias. Agradezco, como decía, la posibilidad de participar en este seminario, conversar con colegas. Especialmente agradezco la presencia de nuestra rectora, que ya introdujo muy adecuadamente el tema. En una parte singular de Europa, cubierta de mucha historia, que históricamente fue encuentro y fusión de imperios, se desató una guerra de la cual hemos tenido información enorme en el último tiempo,
casi, como dicen algunos analistas, intoxicante. Cuando uno en tiempos de guerra lee la información, no debe olvidar nunca el acerto de un senador americano, Hiram Johnson, en 1917, en que dice que en cualquier guerra la primera víctima siempre es la verdad. Entonces es por ese camino que tenemos que ir desentrañando cómo y de qué manera se desató esta guerra, a la cual muy pocas personas suponían Putin iba a tener la audacia de iniciarla en un escenario global de lo que hemos ya dado en llamar en algunos trabajos un reordenamiento global o un interregno hegemónico, donde la hegemonía global no está completamente definida y que había una competencia entre básicamente cuatro grandes protagonistas, los Estados Unidos como la potencia hegemónica principal durante el siglo XX y parte muy importante del XXI, la Unión Europea, a la cual nos referiremos más en detalle, que es una nueva forma de organización de las sociedades que supera los estados nacionales y que busca un tipo de expresión colectiva de países distintos, y que había, y lo subrayo, hecho una apuesta por lo que podríamos llamar, valga la paradoja, un poder desarmado, lo que la literatura llama poder blando, soft power. Y finalmente, un jugador que siempre existió, pero que hizo un giro muy importante en su definición y su situación en el escenario global, cuál es China. Este era el escenario y al mismo tiempo la dinámica anterior al inicio de esta guerra por parte de la actual élite rusa encabezada por Vladimir Putin. Yo quisiera, en aras del tiempo, solamente mencionar como titulares los hitos de esta situación en la cual actualmente nos encontramos. Ya lo señaló la rectora, el fin de la Guerra Fría. Se rompe el equilibrio precario entre dos potencias dominantes, Rusia o la Unión Soviética y los Estados Unidos. Se genera una cierta exaltación exultante por parte del vencedor de la Guerra Fría, cual fue Estados Unidos. Todos nos recordaremos este bestseller de un hegelianismo fast food de Fukuyama, en que nos decretó el fin de la historia, y efectivamente hay un periodo en que el mundo tiene un claro hegemón en Estados Unidos. En ese momento, y esto es importante tenerlo en cuenta, en ese momento se produce, que yo creo es muy relevante para entender lo que está pasando ahora, lo que dio en llamarse la Guerra de los Balcanes. Aquí hay una paradoja. Desde Westfalia en adelante, todas las guerras terminaron con un congreso de paz. En ese congreso de paz se regulaba la posición entre los vencedores y los vencidos. El fin de la Guerra Fría, que fue un periodo teóricamente de paz, solo con guerras vicarias en las márgenes, define
su, su, su regulación del poder por la vía de una guerra propiamente tal. La guerra de los Balcanes es la conferencia, la paradoja es que es la conferencia de paz en la cual las potencias post-Guerra Fría definen su posicionamiento en Europa. Y en esa guerra, el derrotado de la guerra, Rusia en tanto sucesor de la Unión Soviética, es, digámoslo así, es sencillamente humillado. Esa solución tiene una cierta analogía con lo que fue el Tratado de Versalles en el 19, donde el derrotado se le imponen condiciones muy difíciles. A partir de ahí sería interesante, pero es largo hablar sobre la guerra del terrorismo y la invasión americana a Irak y Afganistán, etcétera, como antecedentes de esto. Pero a partir de ahí se producen dos fenómenos. Por una parte, los europeos ven la necesidad de articularse de mucho mayor manera, con una cierta creciente tendencia a su propia independencia en los temas de seguridad. Empieza un verdadero festival de no cumplimiento de compromisos. Los compromisos posteriores al fin de la Guerra Fría empiezan básicamente a incumplirse, y Rusia, arrinconada, como suele suceder, da paso a formas políticas de recuperación que tienen que ver fundamentalmente con modos muy autoritarios de restauración. Después de Versalles vimos algo que no es tan distintas. Rusia además pasa a ser una suerte de paradoja. Rusia es un país económicamente muy débil. El PIB ruso es equivalente al de Italia. Sin embargo, tiene un arsenal atómico de una magnitud similar al de los Estados Unidos. Como decía ayer Josep Borrell, por decirlo fácil, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Rusia es una gasolinera con un gran ejército. Su fuerza económica está básicamente en los hidrocarburos y tiene unas fuerzas armadas muy, muy potentes. Aquí entonces tenemos estos cuatro jugadores, unos Estados Unidos muy complicados después del brutal y grotesco aislacionismo de Trump, una Unión Europea con complicaciones internas, pero que va ganando su rol como poder independiente. Rusia, que ya la mencionamos, y China, que hace, ahí el profesor Yopo nos podría dar una clase sobre esto, que hace un giro muy importante en su último congreso, y encabezado por Xi Jinping decide ser un jugador actuante, dejar de ser definitivamente la cabeza de los subdesarrollados y pasar a ser un rol de la primera liga. En este cuadro, yo creo que el antecedente inmediato de la situación en que estamos, Rusia inicia un camino de posicionamiento internacional
en que propone y procura, con métodos algo rudos, reponer su cordón de seguridad. Podríamos hablar muy largo acerca de la relación rusa histórica con Europa Occidental. Eso está maravillosamente descrita en la literatura rusa, desde luego. La necesidad rusa de posicionarse como potencia europea, no obstante su enorme factor asiático, y Rusia comienza a procurar un cordón de seguridad en lo cual Ucrania, un país que existe en rigor desde 1922, Ucrania es la agregación de territorios y nacionalidades distintas que hizo Lenin el año 22, integrando a Ucrania, comunidad nacional en la Unión Soviética. No obstante, Ucrania mantuvo un lugar singular en Naciones Unidas a partir de su fundación. Rusia pretende o busca o impetra un cordón de seguridad al cual la disposición, sobre todo de los Estados Unidos, yo creo que ahí hay un doble juego, es compleja porque, por una parte, el conflicto con Rusia permite a Biden dos cosas: resucitar la OTAN y hacer con Putin un cierto juego nostálgico de la Guerra Fría, de un mundo bipolar, lo que para los efectos de su posición en una Europa que crecientemente se independiza. Hay que pensar que Macron hablaba de la OTAN en muerte cerebral. Hay que pensar que se empieza a hablar de una política de seguridad propia e independiente de la Unión Europea. Ahí hay un conflicto que no es propiamente de la Unión Europea. En este juego, que tenía naturalmente una salida diplomática, Putin hace un mal cálculo. Definitivamente hace un mal cálculo. Él suma primero su diagnóstico de una gran debilidad de un Estados Unidos polarizado, con una situación económica crecientemente difícil y con un presidente, en este caso Biden, en caída en su popularidad, con una elección de segundo periodo que probablemente iban a ganar los republicanos, que en el gobierno de Trump tendieron a tener una relación mucho más complaciente con Putin que la que han tenido los demócratas. Primero eso. Segundo, apostó a las divisiones internas de la Unión Europea, que eran evidentes, tanto por la crisis económica cuanto por la generación de polos autoritarios dentro de la Unión Europea, Hungría, Polonia, por nombrar los principales, el crecimiento de los partidos de extrema derecha desde España hasta Suecia. Enseguida... Tiempo. Ya. Y enseguida, y con esto termino, y enseguida una subestimación grotesca de lo que iba a ser la resistencia ucraniana. Esto ha desatado una situación básicamente distinta en Europa. Primero, Europa respondió de manera unitaria como a la agresión rusa. Segundo,
aquí hay creo que es lo más significativo en esta línea, es el giro alemán de ser una nación autoinhibida en lo que a fuerza militar se refiere, a decidir ser un factor militar, material, en una concordancia importante con Francia, que siempre ha tenido esa tendencia para formar, se verá con el tiempo cuán autónomo una política de defensa. Y segundo, un cambio significativo, estoy terminando, y segundo, un cambio significativo en su política de energía, enormemente dependiente de Rusia, que va a tener probablemente dos resultados. Uno, una mayor autonomía, valga la redundancia, pero el segundo, un mucho mayor énfasis en que esa autonomía tenga que ver con energías autónomas, es decir, renovables, que tengan un buen resultado hacia el cambio climático. En este cuento, China es el quinto en discordia, participa pero no participa, actúa pero no actúa, y China puede o va a convertirse, yo creo, en el gran mediador, y si esto termina como Yalta, China se va a parecer mucho al Eisenhower de los nuevos tiempos. Eso, doctor, para no alargarme, creo que estoy con el tiempo. Podría decir una cosa más. Desde luego, países como nosotros, que somos países de terremoto, sabemos que no hay que hacer cuentas mientras el terremoto está en curso, pero aquí hay dos temas que van a ser definitorios. Uno es que la globalización tal y como la conocemos, sobre todo porque la interdependencia económica se ha convertido en un arma arrojadiza, va a tender a limitarse, a estar mucho más controlada, y luego va a haber que se va a rearticular de manera muy distinta el sistema multilateral, y eso incluye a la ONU. ONU además que marcó un aislamiento notable a Rusia, donde 140 y tantos países condenaron la invasión. Solo 5 países como Eritrea o Bielorrusia apoyaron la invasión, y los demás, de eso nos hablará Mladen, los demás se abstuvieron. La abstención más importante es desde luego China, y otros como Venezuela o Nicaragua no comparecieron a la votación, o sea, no se hicieron sencillamente, como decimos en Chile, se hicieron los locos. Eso. Muchas gracias, Osvaldo Pucio, por su disertación sobre el tema de Ucrania. Le damos la bienvenida a quienes han ingresado tarde a nuestro webinar de la SEC de Chile, que está en juego e impactos en Chile con respecto a la guerra en Ucrania. Tenemos a nuestro próximo expositor, el doctor Mladen Yopos, y disertación con una pregunta: ¿hay alguna coordinación posible en América Latina? Las relaciones latinoamericanas han sido turbulentas y bastante complejas. Vamos a escuchar ahora al doctor Mladen Yopos, que es licenciado en comunicación y también es egresado en pedagogía, historia y geografía de la Universidad. Es egresado también en relaciones internacionales, es magíster en estudios internacionales, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y es doctor en ciencia política por la Universidad Leiden de Holanda. Doctor Vlad, bienvenido, puede usar de sus 15 minutos para exponer sus hallazgos de investigación. Doctor, el micrófono, el sonido. Don Mladen, está, Sí. ok. Perfecto, muchas gracias por el seminario, por la invitación, digamos, a participar. Saludos a todas y a todos.
Quisiera partir un poco desde lo general a lo particular, un poco, para poder responder esta pregunta. Me excuso antemano porque estoy teniendo algunos problemas de conexión y de repente no se escucha adecuadamente, pero voy a tratar en el fondo de ser lo más sintético posible. Primero, yo creo, y aquí concuerdo con el profesor Noam Chomsky, ¿no es cierto?, que no hay ninguna justificación ni hay una provocación para la guerra que se ha producido en Ucrania. Ese es el primer elemento. Más allá de que hayan posibles atenuantes o elementos comparativos, yo creo que en el fondo no hay justificación y va a pasar a ser una acción bélica, ¿no es cierto?, como con crímenes de guerra, que va a ser una de las peores del siglo XXI, a mi parecer. Lo digo porque en el fondo se aducía una de las razones que adujo el presidente Putin para iniciar la invasión a Ucrania, esta vez, a pesar de haber usado métodos similares, lo que hizo en Crimea o lo que hizo en Georgia, ¿no es cierto?, fue la inseguridad que implicaba el ingreso de de Ucrania a la OTAN. Y quiero citar al presidente Boris Johnson, que mandó a una delegación antes del inicio de la guerra, con emisario a Moscú, para evitar la guerra precisamente y garantizándole que era muy difícil que Ucrania entrara a la OTAN, que eso era un elemento que no iba a pasar. Se lo dijo directamente, ¿no es cierto?, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor ruso. Sin embargo, se produjo igual la invasión. Yo ahí quiero, en el fondo, decir que como segundo elemento, esto abrió una caja negra que estaba ahí, que estaba cerrada, pero estaba ahí. La misma caja que le mandaron los dioses a Pandora, ¿no es cierto?, que abrió una serie de males que estaban presentes en la comunidad internacional. Y eso es un tema no menor a tenerlo presente, porque hoy, ¿no es cierto?, en el fondo hemos vuelto a una suerte de realismo jovesiano, es decir, donde el poder y la fuerza de alguna forma empiezan a ser elementos de resolución de problemas. Eso va en contra del idealismo kantiano, por llamarlo de otra forma, citando al profesor Puxo, que es nuestro guía espiritual, filósofo, digamos, en ese sentido, un poco el sentido de la negociación. Yo creo que ahí hay un tema no menor, de alguna forma, y surgen una serie de problemas en el fondo que vamos a empezar a ver que teníamos un poco cerrado. Y en esa perspectiva voy a un tercer elemento. Yo no tengo la impresión de que se haya acabado completamente la Guerra Fría. Yo tengo la impresión, de alguna forma, que si bien se acabó formalmente, los países se separaron, la mentalidad que guió la Guerra Fría siguió presente en los países europeos, fundamentalmente, yo diría que incluso en los países que eran aliados, pero sobre todo en los países que eran de la ex órbita de la Unión Soviética y que fueron de alguna forma muy sustanciales en seguir manteniendo, ¿no es cierto?, con razón, evidentemente, dado lo que padecieron, ¿no es cierto?, al interior de la Unión Europea, fundamentalmente, el mito, ¿no es cierto?, de alguna forma, el problema del expansionismo ruso. Y con razón digo por la experiencia que tuvieron, ¿no es cierto?, en las distintas invasiones que se produjeron durante la Unión Soviética, invasiones, ¿no es cierto?, que nosotros conocimos a Polonia, a Hungría, digamos, invasiones posteriores, incluso la guerra con Finlandia, que se le llamó la guerra de invierno, donde Finlandia tuvo que perder un 11% de su territorio y de alguna forma perder mucho de su soberanía, y hoy día lo que se llama la finlandización es más bien, y que supuestamente es la neutralidad, hoy día están tratando de entrar a como dé lugar a la Unión Europea. Acaban de convocar tanto Suecia como Finlandia, países que de alguna forma han sido relativamente neutrales, acaban de convocar, ¿no es cierto?, la cláusula
el capítulo quinto, la cláusula 47, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, que es de defensa y seguridad mutua. Entonces yo creo que el fantasma de la Guerra Fría estuvo ahí y siguió presente, y eso implicó de alguna forma, y eso lo reconoció tanto el canciller Scholz, ¿no es cierto?, el nuevo líder de Alemania, como el presidente de Finlandia, entre muchos otros, ¿no es cierto?, Sauli Niinisto, por ejemplo, de que a Putin se le aisló y no fue tomado en cuenta Rusia, no se le incorporó a Rusia. Precisamente el canciller Scholz dijo: la seguridad europea pasa por Rusia y la seguridad rusa pasa por la Comunidad Europea, pero no integraron a Rusia, sino bien lo integraron económicamente, como vemos, ¿no es cierto?, con el tema del gas, pero no lo integraron en general. Entonces, hoy día nos encontramos en una encrucijada, en una gran situación, porque esto no recurre a lo que era la antigua usanza, ¿no es cierto?, del surgimiento de potencias y la muerte de otras potencias, como nos habla Paul Kennedy, o de alguna forma lo menciona Huntington también en algunos de sus textos, sino más bien hoy día tenemos un mundo fragmentado. Se produce la Pax Americana sin tener un hegemón americano. Y eso es un tema que hay que ser muy preciso. Estados Unidos no domina el mundo. El mundo claramente, después del 11 de septiembre, de las torres, digamos, no se vio claramente que Estados Unidos no tenía el control mundial. La irrupción de nuevas potencias, como el caso de China, por ejemplo, la segunda potencia mundial en este momento y luchando por ser la primera potencia mundial, de alguna forma está disputando esa tarea, pero tampoco va a erigirse como la gran potencia dominadora como existió en un momento determinado, como fue en la era de los imperios compartidos, como fue en una serie de momentos históricos. India también está surgiendo, y cada país hoy día tiene una postura y una posición distinta frente a todo el mundo, de alguna forma que fue incentivado aún más a partir de lo que fue la pandemia y la tribalización que implicó la pandemia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, miramos a India, de alguna forma se abstuvo en el Consejo de Naciones Unidas, fue una de las preguntas. Sin embargo, ¿por qué se abstuvo? Porque Rusia es el principal proveedor de armas de India. India hoy día tiene conflicto con dos países principales que son dos potencias nucleares. Uno es el lado de China, donde hay una cordillera caliente que se llama ahí, digamos, que está, digamos, hay escaramuzas constantes, y el segundo país es Pakistán, donde también Rusia también ha entregado armamento. Entonces, no le interesa enemistarse. El caso de China, lo preguntó Osvaldo Buxio, ¿no es cierto? El caso de China está observando porque China se está recién metiendo más allá de ser no es solamente un animal económico, tiene un concepto, ¿no es cierto?, de ascender pacíficamente, y necesita una estabilidad internacional para poder ascender. Y eso es un tema no menor. Está observando lo que pasa con Rusia porque tiene también sus propios conflictos y sus propios intereses inmediatos. Aparte de tener un mundo en paz, tiene el interés de anexar, ¿no es cierto?, en una sola China a Taiwán y algunas islas que tienen disputa con varios países, ¿no es cierto?, lo que se llama el Mar de China. Hablo de Filipinas, Indonesia, Vietnam y entre otros. Entonces, al final, son países que también tienen sus intereses mediatizados. China no apoyó a Rusia en el Consejo de Seguridad, se abstuvo, lo ha apoyado hoy día económicamente y lo ha apoyado fundamentalmente a partir del acuerdo de Shanghái que tienen. Pero los países tienen sus propios intereses y así lo estamos viendo en general en el mundo. Ahora, el tema fundamental detrás de esto es que es cierto, en este aislamiento un poco de la figura de Putin, un joven que trabajó en la KGB en Berlín, que de alguna forma vio la caída del muro y la desaparición de la Unión Soviética, que conllevó rápidamente a una pérdida de la grandeza y el espacio de seguridad ruso, conjunto con una gran crisis económica al interior del país. Sobre todo con un liderazgo débil, un liderazgo, fundamentalmente me estoy refiriendo a Boris Yeltsin, ¿no es cierto?, que incluso estuvieron a punto de darle un golpe de Estado que se difuminó, pero en el fondo fue una realidad, había una realidad muy débil al interior. Y este joven llega desde Berlín resentido, ¿no es cierto?, porque habían perdido los espacios de seguridad con el fin del Pacto de Varsovia,
con la independencia de los países de la órbita soviética y el paso, muchos de ellos, hacia lo que llamaban Occidente, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Es decir, fue perdiendo un poco esa esfera de seguridad básica y la grandeza de lo que era la Unión Soviética y Rusia como consecutor de la Unión Soviética. Entonces, ahí un poco empezó a surgir lo que eran las viejas ideas, no solamente de la grandeza del imperio soviético, sino la grandeza del imperio zarista, del imperio ruso, de esa Rusia trinitaria, esa Rusia, ¿no es cierto?, que por un lado combina la gran Rusia, que combina distintas nacionalidades, asiática, eslava y otras más, digamos, la pequeña Rusia, que es la Rusia misma, y la Rusia eslava blanca, que es donde está situada Ucrania. Esa Santa Trinidad, ¿no es cierto?, que empieza en el 880, ¿no es cierto?, con el príncipe Oleg y su contacto y su guerra con el imperio bizantino, digamos, para entrar en la historia. Pasa por Iván el Terrible, pasa por Pedro el Grande, pasa por los zaristas, digamos, donde siempre Rusia tuvo una perspectiva de expansión. ¿Por qué? Porque decían que cuando Rusia está unida, gobernada por un hombre fuerte, crece, se expande, tiene prestigio, poder exterior y estabilidad interior. Y eso es un poco lo que trató de reivindicar y lo reivindica en ese discurso imperial, ¿no es cierto?, de alguna forma Putin. Y ahí nos explicamos, por ejemplo, la guerra de Chechenia, las dos guerras de Chechenia, la del 94-96 y la del 99, donde se cometieron barbaridades y el mundo de verdad no le importó mucho, para decir la verdad. El mundo estaba de alguna forma preocupado en su propio interés de cómo se estaba conformando este nuevo escenario internacional que no estaba muy claro, que está en conformación todavía. Ahí está el 2008, donde las tropas rusas entraron en los territorios de Abjasia y Osetia del Sur, por ejemplo, en Georgia. Ahí está, ¿no es cierto?, la anexión de Crimea, o cuando entraron en Crimea y generaron la guerrilla interna, ¿no es cierto?, para poder liberar supuestamente a los rusos parlantes. Zelensky es un ruso parlante también, o sea, es judío y ruso parlante y lo acusan de nazificación. Bueno, ese es otro tema, pero en el fondo son tantas las temáticas. Entonces empiezan a haber una serie de temas donde Occidente, en su disputa global, en su tratar un poco de comprender este mundo y sobre todo en el aislamiento que ayuda lo que es de alguna forma la pandemia, no los ve y por lo tanto no busca una solución a los problemas que se estaban suscitando en el mundo actual. Yo con esto no voy a minimizar lo que ha sido las actuaciones de otras potencias, por ejemplo el caso de Estados Unidos, desde Vietnam, Afganistán, en Irak, por ejemplo, las actuaciones que han tenido en Siria, no las voy a minimizar, o lo que fueron peor todavía, o todavía siguen siendo lo que fueron algunas potencias europeas en África, Asia, digamos, que fueron terribles, o en América, propia América Latina, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, eso no justifica lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente. Ahora, en esta misma fragmentación se encuentra América Latina. América Latina, ¿no es cierto?, con el fin de la Guerra Fría, tuvo bonanza económica, más bien se convirtieron en animales económicos, viene un periodo de democratización relativa, digamos, en los países de América, muchos de ellos dejaron las dictaduras y por lo tanto se sentía un mundo en paz, pero de alguna forma no era un mundo, no estaban mirando este mundo complejo que nacía, este mundo de alguna forma diverso, este mundo que de alguna forma nos presentaban, ya no era ese mundo bipolar, y por lo tanto fueron incapaces de prever, ¿no es cierto?, un poco las necesidades que en el fondo requería América Latina para poder insertarse en este mundo. Mira, Henry Kissinger en su último libro dijo que los países que van a un poco moldear, van a moldear este mundo, ¿no es cierto?, van a ser aquellos países que son países continentes, como el caso de Estados Unidos, Rusia, China, India, o el caso de los continentes que de alguna forma tienen un estado común como la comunidad, como la Unión Europea. Y América Latina, por lo tanto, quedaba fuera completamente de estas grandes ligas donde jugaban jugadores importantes. Brasil trató de jugarlo, pero Brasil sin ninguna capacidad trató de formar esta situación a través de UNASUR,
pero con los clivajes ideológicos que se metieron, ¿no es cierto?, con la erupción de ciertos liderazgos populistas, fundamentalmente populistas transaccionales, como el caso de Donald Trump en Estados Unidos, el caso de Bolsonaro u otros más, de alguna forma se fraccionó nuevamente América Latina, y yo diría que hoy día, en su percepción con respecto al conflicto, es más bien una percepción que está interesada a partir de los problemas internos, más que una visión, sí, de cómo conformar el mundo. Rusia, dos cositas en el fondo para no dejar de fuera. Rusia ha estado presente aquí, ocupó algunos espacios desde del abandono de Estados Unidos, de la región, yo diría fundamentalmente con mucha fuerza desde siempre, pero yo creo que ahora fundamentalmente con Donald Trump, y ocupó ese espacio fundamentalmente a través de distintas vías. Uno, yo diría que en el fondo el hecho, digamos, de lo que llaman la diplomacia militar, la diplomacia de la vacuna, a partir de los recursos que le entrega China a la región. La región contó con recursos chinos para comprar esto. Segundo, a través de los clivajes ideológicos, digamos, que en el fondo habían algunos países fundamentalmente en contradicción con Estados Unidos, me refiero a Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde incluso llegó a movilizar aviones con capacidad nuclear o grandes buques, incluso estuvo a punto de instaurar una base menor, ¿no es cierto?, en Venezuela. Es decir, ha tenido una presencia y una presencia creciente como un socio que de alguna forma está entregando algunos beneficios a partir de intereses particulares. Yo creo que América Latina no ha jugado, y vimos la votación en Naciones Unidas, como grandes países como el caso de Brasil, Argentina o México se abstuvieron, digamos, por distintos motivos. El caso de Brasil fundamentalmente por la semejanza de liderazgos que tiene Putin con Bolsonaro, autoritarios, transaccionales, neoliberales, autócratas, fundamentalmente. En el caso de Argentina, porque ha ayudado mucho en términos militares y la diplomacia de las vacunas. En el caso de México, porque México siempre ha tenido una política de tratar de ser neutral, una cierta neutralidad, un no alienamiento en esta perspectiva. Y yo creo que, por otro lado, países, digamos, como Colombia, que de alguna forma están completamente alineados con Estados Unidos, y países, yo diría que en el caso de Chile, también alineados con Estados Unidos, porque está reflejando una concepción que es interesante en la perspectiva de defender los derechos humanos, la solución pacífica a las controversias, el derecho internacional y evitar la guerra donde sea. No voy a seguir porque tengo mucho que decir, pero creo que hay muchos, nuestros compañeros también tienen mucho más que aportar que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bladen, por su extraordinaria participación. Saludamos a quienes nos escuchan desde diferentes lugares de Chile, desde regiones de América Latina. Los invitamos a escribir sus preguntas en el chat para, al final de las exposiciones, hacerle las preguntas a los expositores, y también los invitamos a participar en nuestras actividades de vinculación con el medio que seguimos realizando de la Universidad SEC, en donde la preocupación es el estudiante. La política exterior es definida por aquella que busca la realización de los fines, medios, acción. De esto nos va a hablar don Libardo Buitriago sobre los desafíos de una política exterior para Chile. Don Libardo es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Pacífico, es periodista, es magíster en política del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, es magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad. Es diplomado en Estudios Norteamericanos del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Don Libardo, además, es nuestro director de vinculación con el medio, un analista internacional de gran prestigio en Chile y en América Latina. Don Libardo puede hacer uso de sus 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcano, señora rectora. Muy buenos días, distinguidos panelistas, el doctor Osvaldo Puccio, doctor Magda Yopo, señor decano, don Andrés Rebolledo. El conflicto planteado tal cual está ofrece dos dimensiones. La primera es cuánto se ha afectado el derecho internacional y cuánto se ha afectado la globalización como tal. En la primera dimensión uno aprecia que evidentemente esta llamada operación militar especial
que es la mascarada que le ha dado Vladimir Putin a la invasión a Rusia, se ha sentado en todos los elementos del derecho internacional, porque lo que era el principio era argumentar una defensa para un pueblo que supuestamente lo estaban masacrando, como los habitantes del Donbass, y había que ir en socorro de ello. Al principio es presentada esta operación como de defensa propia, lo cual con el paso de los días se va mostrando que se cae el argumento jurídico y junto a ello dos cosas que son el argumento moral y el argumento técnico y el argumento ético. Respecto a la segunda variable es ¿qué hace una nación como Chile? Como la rectora caracterizó al país en el sentido de decir, pareciera que estamos lejos, a más de 13.000 kilómetros de distancia del conflicto, pero que el conflicto nos va a llegar de diferentes maneras y nos ha llegado. Nos llega por la derivada económica. Chile es una de las naciones con mayor apertura económica. Hoy estamos vinculados a casi más de 4.500 millones de personas, con todas las aperturas que eso ha significado de sus fronteras. Y por lo tanto, uno se tiene que hacer un alto y decir bien, ¿qué hace una política exterior sobre todo coincidiendo con la llegada del presidente Gabriel Boric el día de mañana? ¿Y cuál sería ese diseño? Creo que la primera línea de planteamiento sería ¿qué es lo más débil que hay? Y creo que el doctor Yopo lo explicó, lo planteó y dijo bien, aquí el multilateralismo está afectado. Y viene afectado en los últimos tiempos. La pandemia del COVID-19 nos planteó la poca herramienta que el multilateralismo ofreció para enfrentar una pandemia de esa envergadura y por lo tanto pocas ayudas, poca coordinación, poco trabajo en equipo de las naciones. Los foros se quedaron más bien en épocas de diagnóstico y no fueron al fondo del asunto. Y el multilateralismo como un sentido práctico de lo que debe ser una armonía global ha estado debilitándose con el paso de los tiempos. Y junto a ello, el golpe de esta invasión tiene el siguiente hecho y es ¿por qué un poderoso golpea a un débil? Y esto sí que hay que colocarle atención y desde la ciencia política quiero colocarlo en la siguiente línea. Cuando alguien siente que tiene espaldas, como lo tiene Rusia, la tiene porque su ejército es importante, porque tiene el arsenal nuclear más relevante del mundo, inclusive si uno suma las armas que tiene nucleares Estados Unidos, Gran Bretaña, Pakistán, Israel, Gran Bretaña, es decir, las naciones que tienen capacidad nuclear, Rusia tiene más disponibilidad de un arsenal en todo, ¿no? Para corto alcance, para mediano alcance, para largo alcance, es decir, tiene un poderío en el cual no se entra a discutir la capacidad de devastación y de destrucción. Con eso, ¿por qué decide Vladimir Putin esta operación y hacer esta acción que a lo menos faltará mucho por teorizar y por decir qué fue realmente, cómo una invasión se va transformando en una guerra y cómo esa guerra va teniendo unas mutaciones como las que hemos observado en tan solo 15 días? Lo que sí hemos dicho es, de cara a este nuevo desafío, una nación como Chile, lejana al conflicto, por cierto, pero cercana por los efectos de las integraciones, tiene que rápidamente impulsar y afirmarse en el multilateralismo. No me imagino un mundo sin multilateralismo. Y Chile, tal cual ocurrió bajo la presidencia de Lagos, que allí impulsaban un fortalecimiento de las Naciones Unidas, las conversaciones de los cancilleres Alvear, de los cancilleres Walker, fueron precisamente cumpliendo esa política exterior que Lagos imaginaba de una modernización, de una readecuación, de darle un campo distinto a la ONU y de la cual fue con el paso del tiempo perdiendo velocidad, no hubo la transformación, la agenda no se cumplió y por lo tanto fue perdiendo su musculatura. Y déjenme colocar una metáfora brutal de lo que yo siento que es Naciones Unidas. Es un organismo internacional como un león que no tiene melena y que no tiene dientes. Esa es un poco la metáfora para describir. Y tiene que ver por la gobernanza misma que tiene, por el Consejo de Seguridad, por la forma en que está conformada, por la forma desigual en que se hacen los aportes. Creo que el multilateralismo, como me parece a mí la concepción, debe partir por una refundación profunda del rol de los organismos internacionales, porque entonces van a ser lo que al día de hoy son simplemente notarios de eventos y de ocurrencias globales. A mí me imaginaba que el secretario general, de quien tengo un aprecio y una consideración, don Antonio Guterres, iba a estar mucho más activo en esta situación, pero aquí lo vemos más bien como constatando qué es lo que ocurre en un continente del mundo como lo es la Europa. Pero sí, a la ONU le hace falta esa musculatura, esa dentadura y esa melena
los organismos regionales en América Latina, también habría que reconfigurarlos y descargarlos un poco de la ideología que a veces nos lleva tanto a estos amargos debates, o que a veces nos hace colocarle acentos a ciertas cosas, pero en otras no le colocamos acentos. Por ejemplo, anticipo, el debate relevante de América es cómo la migración no nos vaya a provocar un tema de fraccionamiento y de alejamiento, sino cómo podría ser la palanca de integración. Y Chile concurre entonces con este nuevo diseño, cómo va a observar, cómo se va a sumar a esa ventana global con una política exterior que empuje por una parte el multilateralismo y por una segunda lo que es la cooperación internacional, tan venida a menos. La cooperación internacional pareciera ser como un argumento de aquellos que yo coopero con quien siento algún tipo de afinidad, pero en el concepto de ayudarnos, de cooperarnos internacionalmente, a lo menos en lo que han sido las últimas dos grandes crisis, la crisis del COVID y la crisis humanitaria, por supuesto generada por la migración, esa cooperación internacional también ha estado muy venida a menos. Y darle una mirada que las integraciones con los países no pasan simplemente por el sesgo o la mirada ideológica que tiene un gobierno, sino por el interés nacional de Chile en qué rol y hacia dónde está apuntando, cuál es su definición estratégica. Vamos a ser una nación integrada al mundo, nos vamos a integrar, vamos a reflexionar cómo es esa integración, que no sea únicamente, y ahí yo pongo un punto de conversación, me parece bien cuando hay algunos que dicen, no pongamos solamente el énfasis económico y comercial, que pareciera ser que está teñida la relación y la política exterior de Chile durante los últimos 30 años, pero darle otros acentos, una conversación más política, menos ideologizada, más política, por cierto, una integración mucho más estructural respecto a los intereses de Chile y que sea convocante. Y creo que por allí hay algunos adelantos que a lo menos uno ha podido identificar en lo que ha sido el programa de Gabriel Boric y seguramente de su canciller, que lo van a poner en marcha. Y creo que la transmisión del mando va a ser una excelente oportunidad para ir dibujando esa política exterior y luego con el paso del tiempo me imagino que irá acentuándola. Sí, está bien que sea una política de género también, que sea una política exterior turquesa, de color turquesa. Todas esas cosas están bien, pero previo a ello hay que identificar cuál es el interés nacional. ¿Cómo ve Chile este conflicto? Uno podría decir, bueno, ¿qué calidad de asociado tiene Ucrania? Nos parecería lejano. Miremos a ver cuántos están los flujos de intercambio con Ucrania. Y ahí entonces la mirada meramente economicista diría entonces no es un actor relevante, por lo tanto Chile no debería tener tanto acento allí. Más bien tenemos un intercambio un poco superior con Rusia, o vendría lo aspiracional, puede ser Chile interlocutor, puede como en su momento lo aspiró a hacer, o porque lo buscara el país, o porque nos buscaban, y vuelvo a tomar el episodio de lo que significó la guerra de Irak, cuando una coalición armada para una invasión ilegítima, ilegal, amoral, como la que lideró Bush, Aznar y Tony Blair, fueron e invadieron a una nación bajo un argumento falaz que era las armas de destrucción masiva que hipotéticamente decían Colin Powell en el Consejo de Naciones Unidas tenía Irak y como por tal razón había que irlo a desarmar. Pues bien, con el paso del tiempo se mostró lo pertinente que había sido esa decisión. A mí me parece que como política exterior uno de los grandes hitos que se marcó fue ese no fuera de Naciones Unidas, no, como dijo Lagos, todo por dentro de Naciones Unidas y el fuerte lobby que se le hizo al presidente desde Washington, desde París, desde Londres, desde Madrid, para ver si él se sumaba a esta línea. Por lo tanto, ahí se marcó una bandera que a mí me parece que es útil mantener presente y es todo dentro del marco de las relaciones internacionales, dentro del multilateralismo, dentro del marco de Naciones Unidas, nada por fuera de eso, porque todo lo que sea por fuera de ello nos va a afectar el derecho internacional. Y Chile, que tiene una exposición tan alta en todos los campos, pues debe favorecer, debe privilegiar todos aquellos elementos que le den certeza jurídica en el exterior. Chile no solamente tiene que ser un garante de la certeza jurídica que a veces nos exigen, sino también exigirla y ser un veedor para que esa política internacional, para que esas condiciones se mantengan. Y dejo el paréntesis respecto a lo que es el fuerte golpeando al débil, porque si esta lógica se impone, unas veces una coalición fuerte va y golpea a un débil,
como lo era la coalición de Estados Unidos, la coalición británica, la coalición de España, golpeando a Irak en términos prácticos, como se mostró por efecto de la guerra, pues otras naciones seguirán entonces buscando una práctica alejada del derecho internacional y más bien metida en cuánta capacidad de musculatura bélica tiene o de riqueza tiene su nación para golpear a un débil. Y eso sí que genera un desequilibrio en las relaciones internacionales. Y ahí quiebra el concepto de la sociedad de las Naciones Unidas y la resolución pacífica de los conflictos, otro importante elemento que quiero extenderme. Cuando nosotros hablamos en derecho internacional de la resolución pacífica del conflicto, no estamos hablando de una metáfora, sino que estamos buscando cuáles son los mejores caminos para que dos partes se acerquen a una solución. Porque si hubiera sido así, nosotros hubiéramos tenido una eficaz herramienta que nos hubiera impedido llegar a la situación a la cual estamos llegando hoy. Aquí podemos teorizar acerca de lo que fue el desplome de la Unión Soviética, las consecuencias, lo desentendido que fue la cultura occidental para entender a un país euroasiático como la Unión Soviética o después como lo fue la Federación Rusa, los que nos cuesta entender muchas otras culturas y esa desafección o esa desatención, mirar un sistema de contrapesos absolutamente de manera equivocada, asignarle un rol a la OTAN unas veces para Europa, otras veces distinto como el que se le asignó en Afganistán y el que se le asignó en Libia para derrocar a Muammar Gaddafi, pero que aquí no intervenga en el conflicto de un país que no es socio como lo es la Ucrania, nos lleva a una redefinición multilateral. ¿Para qué queremos esta arquitectura? La queremos para garantizar la paz de quién y para quién, o en contra de quién. Y en eso, el mundo, y ahí si uno lo mira con ojos rusos, los rusos se tendrán que sentir un poco amenazados respecto a esta eterna desconfianza que existe en Europa. La rectora lo puso el acento de dos guerras que ellos han vivido, independientemente de las demás guerras importantes que se dieron en el suelo europeo y que por lo tanto generan tanta desconfianza. Yo diría, para finalizar, simplemente que la política exterior que se va a esperar se comience a implementar por el presidente Boris, sin que aparezcamos nosotros marcándole ninguna línea de acción, simplemente debe ser refortalecer el multilateralismo, impulsar la cooperación internacional, defender el pilar de la no intervención en los asuntos de los países internos, no meterse, no quebrantar la resolución pacífica de los conflictos porque nos parece, y Chile ha dado cuenta de ello, concurriendo unas veces porque demandamos, otras veces porque hemos sido demandados ante la Corte Internacional de la Haya, pero buscando siempre la resolución pacífica de los conflictos a través de todos los mecanismos. Que nos hagan comparecer a una Corte no es un acto inamistoso, sino es la utilización de una herramienta. Y junto con ello, los demás énfasis que la política internacional le quiere dar. Veo muy difícil aunar un esfuerzo latinoamericano, tener una sola postura, debido a que las potencias han tomado a América Latina como epicentro y juego de sus teatros de acción. Aquí vemos el rol de China, vemos el rol de Rusia, vemos el rol de Irán, vemos el rol de los Estados Unidos, cada vez venido muy a menos, y por lo tanto no nos pueden poner a escoger con quién nos vinculamos, sino que aquí la política exterior de Chile debe ser cuál es el interior superior de nuestros intereses para colocarlos en armonía con los intereses globales. Y en esa dirección, que es resolución pacífica de los conflictos, certezas jurídicas, un mundo más multilateral, un mundo con cooperación internacional y un mundo en donde los fuertes no golpeen a los débiles. Muchas gracias. Gracias, don Libardo, nuestro director de vinculación con el medio. Usted que nos escuche en cualquier Chile o en el mundo, los invitamos para que siga participando en nuestras actividades de vinculación con el medio. También use el chat para formular sus preguntas. Ya tenemos algunas en línea y al finalizar nuestras exposiciones vamos a abrir un espacio para que usted participe con nosotros en la Universidad SEC para que siga avanzando en su formación. La economía es el motor, es uno de los que propulsa la actividad del Estado, pero también propulsa y lamentablemente la guerra. Para ello, a nuestro decano Andrés Rebolledo nos va a hablar sobre las consecuencias económicas para Chile. Rebolledo es economista de la Universidad de Chile, actual decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UNICEC, es exministro de Energía, fue viceministro de Comercio de Chile
embajador de Chile ante la República del Uruguay. Con doctor Andrés Rebolledo, bienvenido, tiene 15 minutos para de su palabra, de la palabra y presentar sus hallazgos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos y todas, rectora, colegas. La verdad es que hemos presenciado un panorama histórico, pero también presente con datos de la coyuntura muy interesantes. Les agradezco a todos porque nos han puesto probablemente en actualizaciones muchos de los elementos que uno no los recoge necesariamente viendo la televisión o leyendo notas que no traen estos antecedentes más históricos y de política internacional. Ahora vamos a venir un poquito a Chile, vamos a tratar de traer algunos números también a la conversación y de alguna manera tener algún juicio, alguna proyección. Y digo, y lo planteo en estos términos iniciales porque estamos en el medio de la incertidumbre, en el medio de la volatilidad, y por lo tanto, consideraciones que podamos hacer en el ámbito económico tienen que ser necesariamente siempre ponderadas en función de ese contexto, sinceramente, porque creo que los hechos dan cuenta, no solo por la guerra que vivimos, sino que por la pandemia, en fin, nuestra propia realidad en Chile, que los fenómenos sociales y políticos pueden ir determinando con mucha sorpresa y mucho dinamismo los impactos económicos que los países tengamos. 3 o 4 ideas generales y 3 o 4, llamemos, canales de transmisión que me parecen a mí relevantes de tenerlos situados e identificados respecto al impacto que puede tener en la economía chilena. Lo primero, claro, nosotros somos una economía de desarrollo intermedio, una economía pequeña, algunos dicen, pero lo más relevante para estos efectos somos una economía ultra abierta. Y por lo tanto, desde ese sentido, probablemente respecto a otras realidades económicas, las sensibilidades en lo que pasa en el mundo tienen un impacto más rápido, más profundo y más intenso también en nuestro país. Ahora, en estas consideraciones generales, lo primero que cabe decir es que Rusia y Ucrania, si uno las mira en el contexto global, son dos economías que sumadas no es más que el 3,5% de la economía global. Rusia es el 3% ni menos. Rusia es el 3% y Ucrania es más o menos del tamaño económico que Chile. O sea, es una economía más bien pequeña, estamos hablando de 0,3-0,4% de la economía mundial. Por lo tanto, ya por ese dato, uno pudiera establecer respecto a los impactos económicos vis a vis que pudiera uno situar un conflicto bélico de este tipo a otras grandes potencias económicas en el mundo. Estamos hablando que hoy día lo que está en ese conflicto directo, son economías que tienen ese tamaño. No obstante, lo que sí sucede con estas dos economías y con estos dos países, que si bien tienen esa dimensión global, son relativamente mucho más importantes en sectores específicos que son fundamentales y estratégicos en el mundo. Por una parte, Ucrania en el mundo de los alimentos, particularmente los cereales, y hago nuevamente este énfasis porque tanto eso como Rusia, obviamente en el ámbito, llamemos, del mercado energético global, que es donde tiene también una preponderancia mucho mayor que lo que significa su economía global, en ambos sectores son sectores también muy sensibles para nuestro país, en el sentido que son dos sectores en que nosotros somos abiertamente, por ejemplo, deficitarios de la necesidad de provisión de esos recursos y en el caso del sector energético con mayor, ¿cómo se llama? Mayor claridad, incluso que en el caso de los alimentos y los cereales. Solo un par de datos para poner esto en, como digo, en dimensión métrica. El 50% de lo que Chile consume de maíz lo compra fuera, es decir, lo importa. El 70% de lo que compra de trigo también lo compra fuera. Depende del año, pero la mitad o un poco más, un poco menos de ese dos productos tan importantes en la cadena productiva de los países, porque son 12 productos, en el caso del trigo, ustedes se imaginan lo que puede significar eso respecto al impacto que pueda tener en productos tan básicos como el pan, por ejemplo. Y en el caso de la energía,
el 97-98% de lo que nosotros consumimos en materia de hidrocarburos y de esos energéticos también es importado. Nosotros básicamente no tenemos producción de hidrocarburos, salvo alguna producción en el muy sur de Chile, y por lo tanto dependemos crucialmente en ambos sectores de lo que pase en el mundo. Entonces, ese es el primer dato que parece relevante resaltar. En ese sentido, los 13.000 kilómetros que planteaba la rectora se relativizan en cuanto a que el impacto se profundiza por ese hecho. Estamos justamente hoy día enfrentados a un conflicto donde hay dos sectores que para nosotros son muy clave en nuestro crecimiento económico, y con esto pienso más en el corto plazo, pero también en nuestro desarrollo económico, y con esto pienso más en el mediano y largo plazo, particularmente en el ámbito energético, ¿no? Donde se nos imponen desafíos también bastante estratégicos a propósito de nuestros propios cambios también en el sector energético. Algunas de las cosas trataré de compartir ahora. Por lo tanto, esa es la primera idea, ¿no? En los sectores clave es mucho más relevante estos dos que lo que significa en el mundo. La segunda idea es que todo este conflicto nosotros nos lo estamos enfrentando en cualquier momento, lo estamos enfrentando cuando estamos tratando de recuperarnos definitivamente y salir con algún grado más de robustez de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto nos cae esta incertidumbre, este precio fundamentalmente de los hidrocarburos que se da a los cielos en un momento donde necesitaríamos eventualmente otras señales para efectos de consolidar esa recuperación económica. Por lo tanto, ahí también hay otro elemento que me parece importante tener en consideración. Es decir, cómo veníamos, ¿no? Dónde estábamos, en qué punto nos toma a nosotros como país, como economía en Chile, este conflicto. Y la dos última idea, bueno, uno podría decir en consecuencia, a propósito de un otro elemento particular que tiene que ver con qué tan importantes son esos socios para nosotros, Ucrania y Rusia, en términos comerciales, en términos de inversiones. Ambos socios no representan más del 1,5% de todo el flujo comercial de Chile. También, otro dato interesante de la perspectiva de la magnitud con la cual no estamos conectados con ellos. Por lo tanto, también uno podrá establecer a partir de aquello y los elementos anteriores que los impactos económicos para Chile van a ser mucho más desde lo global, desde lo que suceda en la economía global, que lo que pueda suceder a propósito de mis vínculos bilaterales con ambos países, ¿no? Tanto en comercio como en inversiones. Y en definitiva, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál van a ser los impactos en el futuro? Yo creo que va a depender al menos de 3 o 4 cosas, ¿no? Por cierto, de la duración del conflicto, de la intensidad del conflicto, sin duda, pero también eventualmente del número de países que se involucran. También eso se involucran ya no políticamente en la configuración geoestratégica que han hablado los ponentes anteriores, sino que eventualmente ya más directamente, ¿no? Y son cosas que todavía tienen un signo de interrogación, ¿no? Y me parece más que hay dos elementos también adicionales que hoy día, y conecto también un poco con la última exposición de Libardo, hoy día habrá que ver cómo se deciden en Chile, y que tiene que ver primero en lo global, obviamente el impacto en lo logístico, transporte, en fin, todo el desajuste que se produce a propósito de un evento bélico, y también cuál va a ser el impacto de las sanciones, que es algo que hoy día nosotros lo leemos y vemos decisiones que toman gobiernos y empresas. Esto también hago subrayo esto, ¿eh? No es muy habitual que grandes corporaciones privadas se sumen, digamos, decididamente a las sanciones. Eso uno no lo veía en otros, eran más bien gobiernos a gobiernos que colocaban esas sanciones. Hoy día tengo bancos y tengo empresas importantes, privadas, donde se han sumado a las sanciones, ¿no? Y en ese sentido, una pregunta que surge respecto a este punto en particular de las sanciones es qué va a hacer Chile en relación a ese punto en particular de las sanciones. Algunos países de América Latina ya han dado señales en tanto sumarse. ¿Chile va a tomar una decisión en ese sentido? A mí me parece que no debiera. Esa es mi opinión personal. Creo que no es algo que esté en nuestros intereses. No lo hago en este punto ni siquiera por una consideración de política exterior, sino que por una consideración de pragmatismo y velar por nuestros intereses en términos de este contexto económico que yo describo. Pero bueno,
ahí hay un punto que también hay que mirar desde la perspectiva de que podría llegar a pasar si esto sigue escalando y América Latina y otros países también eventualmente toman decisiones en ese sentido en tanto a la sanción. Como digo, los 4 vías de transmisión evidentes que vamos a vivir y si no estamos ya viviendo en relación al impacto en Chile. 1, inflación, precio. Me parece que en general uno puede también establecer que el efecto en Chile va a ser más precio que cantidad, digamos, en el sentido de que en general los impactos, tanto en el sector de energía como en la economía la macroeconomía en Chile va a ser fundamentalmente en ese sector. Y en el caso de los precios y la inflación nuevamente, ¿no? Nos enfrentamos en un momento en que Chile ya venía con ese problema un poco, bueno, no un poco, la verdad, definitivamente salido de lo que ha sido la tendencia, con una inflación de 7,7, y por lo tanto con un desafío a propósito de los shocks y las presiones de demanda que se produjeron el año pasado, particularmente como consecuencia de política de transferencia de ingresos en Chile, y eso ya era un desafío súper importante y que le estaba poniendo una presión enorme a la política monetaria con tasas de interés que estaban creciendo, y hoy día hay una presión adicional vía, por ejemplo, el precio de los combustibles que salió a la nube. Hay días que ha llegado a $150 el barril. Ha crecido 70% el precio del gas natural, el petróleo. El gas natural ha crecido 2,5% la última semana. Deficitario, 95% que le decía. Entonces, para nosotros eso es pura presión de precio y combustibles, gasolina, el sector productivo, es consumo de las personas. Y por lo tanto ahí se produce también un dilema grande, ¿no? Nosotros necesitábamos, ya teníamos que afrontar esta inflación que traíamos, necesitábamos recuperar, eso es una cosa en principio contradictoria, la tasa de interés, como digo, había subido para efecto de controlar la inflación, pero bueno, si eso también hoy día probablemente va a estar en cuestión, porque también va a ir a haber un efecto en crecimiento probablemente como otro factor importante. Por lo tanto, como digo, el primer canal de transmisión, precio, combustible, inflación, alimentos, cereales, algunos bienes importantes en la canasta familiar, y tipo cambio, que también es otro factor importante en términos del impacto que pueda tener la inflación. Hoy día tenemos tipo cambio que está el primer día llegó a 840, o sea, hoy día tenemos volatilidad, pero uno puede también establecer que el tipo cambio en tendencia, al menos en los próximos meses, si esto persiste en este tenor, también va a tener un efecto a la alza, y todo eso es, como digo, más inflación, ¿no? Entonces ahí nos conectamos con el otro efecto, el otro canal, que es el crecimiento económico. Vamos a enfrentar un escenario de esta inflación en Chile, que no lo veíamos hace muchos años, es decir, con decrecimiento económico y con inflación, que es probablemente el peor de los escenarios que quisiera enfrentar cualquier autoridad de gobierno, y por cierto, menos una autoridad y un nuevo gobierno que se instala a partir de mañana. Claro, el IMASEC de enero fue 9%, y un número interesante, pero fue más bajo que los IMASEC anteriores. De hecho, fue de un dígito y no los anteriores fueron 2 dígitos. Y si tú lo comparas, el IMASEC es este enero con el enero del 2021, pero si tú lo comparas enero con el diciembre del 2000, con el mes anterior, no crecimos, decrecimos 1%. Por lo tanto, ese número de 9% es relativo, ¿no? De hecho, si tú comparas, solo para ver este ritmo de crecimiento, si tú comparas junio del 21 con junio del 20, en aquel entonces el crecimiento, estábamos hablando de tasa desestabilizada de 21, de 20%. Lo que quiero decir, este 9% de enero es un 9% un poco engañoso, en el sentido de que todavía responde a la cola de la caída anterior, y lo que hay que ver en los próximos IMASEC si vamos a crecer o no respecto a los meses anteriores, y por lo tanto podríamos eventualmente enfrentar, como digo, ese escenario de esta inflación, ¿no? Que es menos crecimiento, directamente recesión, si se producen 3 semestres con este crecimiento, e inflación. En materia de comercio exterior, como decía, me parece que ese no es la vía fundamental. Chile está diversificado, Libardo lo decía, tenemos una red de acuerdos que nos permite también eventualmente tener alternativas de mercado. La suma de los dos países es 1,5%, y lo más interesante que desde la perspectiva incluso de los propios actores y operadores comerciales,
si uno hace un doble clic a ese comercio, no sé, a Rusia exportamos 800 y a Ucrania menos de 100 millones de dólares. Pero la verdad es que son aquellos productos tradicionales de exportación de Chile, el salmón, los vinos, etcétera, donde hay grandes empresas. Y por lo tanto, no es lo mismo en ese sentido desde el punto de vista del comercio y la externalidad que significa económica, cuando tengo muchas empresas pequeñas y medianas afectadas por eventos de este tipo, cuando tengo grandes empresas, y probablemente Rusia, Ucrania para esas grandes empresas no significa, son mercados muy relevantes en términos de magnitud, y por lo tanto creo que existe todo el espacio para poder diversificar su oferta, justamente tomando, entre otras cosas, en consideración esta red de acuerdo que Chile tiene en el mundo. Y como mis colegas se pasaron, yo también me voy a aprovechar y voy a pasarme 2 minutos para hablar dos titulares, ¿no? Uno, que me parece a mí que es probablemente de los que hay que ponerle más atención en el ámbito de la energía, que no es solo inflación, que por cierto lo es, sino que también es un otro elemento que está medio escondido todavía en el debate, pero que es, nosotros estamos hoy día en una estrechez del mercado eléctrico. Tenemos una escasez hídrica, hay muy poca agua, y por lo tanto cuando hay poca agua hay que generar electricidad con otras fuentes, y tenemos harto sol y tenemos harto viento, pero en la noche no tenemos eso, y por lo tanto necesitamos otro combustible para generar electricidad, poca agua, en la noche no tenemos los renovables, variables, por eso se llaman variables, y por lo tanto necesitamos carbón, necesitamos diésel, que no es bueno para el medio ambiente, es malísimo, porque son fuentes que emiten, pero necesitamos esos recursos, y necesitamos esos energéticos, y esos energéticos están subiendo de precio. Por lo tanto, ahí también hay otra, no quiero ser alarmista, pero yo creo que no va a haber un problema de suministro, no va a haber corte de electricidad, pero sí va a haber probablemente un efecto nuevamente en precios de la electricidad. Lo que quiero decir con esto es que también esto le pone más presión al propio mercado eléctrico de Chile, ¿no? Como consecuencia de este cuadro que yo indico. Y por último, de verdad que lo digo que por último, yo quiero hacer que no tiene que necesariamente ver con Chile, que aunque sí podría ser, pero hay cosas que me han llamado la atención en este ámbito de temas económicos, en estos días, digamos. Como digo, los temas de las empresas, que han sido ellos los que han generado muchas sanciones propias, y lo otro, empresas que se han ido de esos dos países, particularmente empresas europeas, empresas en general de Occidente, como consecuencia de ciberataques que han tenido en el marco de esta guerra. Es decir, hay una guerra paralela, que nosotros no la tenemos completamente situada, y que es estos ciberataques, ¿no? Que es la ciberguerra, y que hoy día, como digo, no está muy presente en el debate, pero está aconteciendo permanentemente, empresas que se deslocalizan por eso, ¿no? Y me parece muy importante tenerlo también dentro de la ecuación de los temas y las variables relevantes. Muchas gracias. Gracias, estimado decano de la Facultad de Administración y Negocios de nuestra Universidad CEN. Continuando con nuestra actividad de vinculación con el medio, tenemos una serie de preguntas que va a permitir que los expositores hagan un cierre de su tema, y así daríamos por finalizado nuestro webinar de hoy. Tenemos una pregunta por acá, creo que dirigida al doctor Osvaldo Puccio, de parte de Leonardo. Él dice, y él pregunta, ¿tiene la OTAN alguna responsabilidad en la escalada y se debería intensificar las sanciones contra Rusia? Le pregunta, ¿cuáles podrían ser las consecuencias económicas para Europa sobre las ya demostradas? Pregunta Leonardo. Don Osvaldo tiene la palabra para que dé respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Mira, yo miraba ahí las preguntas. Claramente aquí hay, como lo traté de explicar al principio, un complejo de causas, responsabilidades, circunstancias que llevaron a este punto. La OTAN, la historia lo dirá, se comprometió, o los actores se comprometieron en su día con Gorbachev, ya hay documentos de eso,
que la OTAN no iba a ampliarse hacia el este. Esos fueron compromisos verbales, no hubo tratados escritos, pero parte de la política internacional son compromisos que se asumen y se cumplen. Eso aparentemente, yo no soy historiador y solo he tenido el acceso que hay público a los documentos que residen tanto en Alemania cuanto en Inglaterra, que son básicamente notas de conversaciones de las autoridades de la época, Gorbachev, Kohl, etc. Había un compromiso de no ampliar hacia el este. Eso sucedió. La OTAN había tenido un periodo de declinación muy potente por la vía de un aumento de las posibilidades de paz. Hace 2 años Macron decretó la muerte cerebral de la OTAN. Stoltenberg, su secretario general, no obstante, un halcón jugaba un papel muy irrelevante. Lo que sucedió en esta circunstancia fue un aumento y una mayor centralidad del rol de la OTAN, ¿ya? Mi impresión que en un momento en desmedro de la política que estaba implementando desde Afganistán a más tardar la Unión Europea, de generar una política de defensa, seguridad y exterior autónoma. Ese es el caso de la OTAN. Pero aquí hay un tema que es distinto a si la OTAN se amplió, que uno puede juzgarlo negativo o positivamente, que los países que ampliaron la OTAN, que recibieron a la OTAN hacia el este, estaban en su pleno derecho, desde luego los balcánicos, etc. Con independencia de eso, que es un debate de política multilateral de países en paz, la invasión de Putin rompió el orden internacional, agregando un elemento de agresión y violencia que no estaba contemplado en un contexto internacional en que había ido progresivamente, no del todo, porque hemos visto invasiones en Afganistán, en Irak, en Siria, pero progresivamente había ido imponiéndose como el sentido común global la resolución pacífica de conflictos que aquí se ha mencionado. Por lo tanto, independientemente de los antecedentes, la conducta rusa rompe una dinámica de convivencia o de orden internacional. Ahí debería haber o podría jugar o debería jugar un papel la ONU, naturalmente con las reformas que no solo son imprescindibles, sino urgentes. Y aquí, Luis, una sola cosa que no tiene mucho que ver con esto, pero que sí creo es importante en el tenor de este debate. Con respecto a Rusia, hay de una cierta mundo nostálgico de la Guerra Fría una cierta inercia antiamericana, que consideran que todos los que están contra los Estados Unidos son los buenos y los que están a favor de los Estados Unidos son los malos. Y obviamente en el mundo que vivimos hoy día, ese clivaje de la Guerra Fría deja de tener cualquier sentido. Aquí el clivaje es entre un mundo que resuelve sus problemas dialogada y pacíficamente y un mundo que reconoce los principios básicos de la democracia y los derechos humanos y los que creen que el ejercicio del poder da derecho a violarlos. Y claramente Rusia ha demostrado que ha agredido, es un gobierno autoritario
de un capitalismo salvaje, dominado por una oligarquía de hipermillonarios que degradan las condiciones de vida del pueblo ruso, que para decirlo es casi todo lo contrario a lo que alguna vez se pensaba podían ser los ideales que encarnaba la Unión Soviética y su régimen. Eso simplemente. Muchas gracias, doctor Osvaldo Pucio. Por aquí tenemos dos comentarios y una pregunta que considero bien interesante, creo que dirigida a Vladen Yopo. El comentario de Cinsao dice: cuando entre dos vecinos se presentan problemas en pelea, ¿tú los separas o le pasas navajas y pistolas? Dice Cinsao. También Vanessa Gacol nos dice: el mundo permitió lo que ocurrió en Ucrania. Alejandra nos hace una pregunta interesante. Yuval Harari, Yuval Noah Harari, en The Guardian, indicó hace días que Rusia podía ganar todas las batallas, pero no la guerra. En este sentido, la guerra puede tener un término formal, pero el conflicto extenderse por años. ¿Cómo lo ve el doctor Yopo? Pregunta Alejandra. Doctor Vladen, tiene la palabra. Muchas gracias. Mira, multilateralismo, una crisis muy grande donde Naciones Unidas, como principal organismo multilateral, no está respondiendo a la resolución de los conflictos a nivel internacional, porque Naciones Unidas, a partir de su Consejo de Seguridad, refleja un poco vencedores de la Segunda Guerra Mundial y no está reflejando el mundo actual. Y eso es un tema no menor, porque los países que están en el Consejo de Seguridad vetan, con la capacidad de veto que tiene el Consejo de Seguridad, las potencias, las cinco potencias, no los otros que están ahí con voz, digamos, de alguna forma, cualquier tipo, digamos, de resolución o limitación a lo que pueden ser los conflictos. Y eso es un tema no menor. Se invade un país, resulta, o hay una situación que en el fondo requiere una sanción internacional y los países por intereses propios los vetan. Y me refiero a los vetos que vienen desde China, vienen desde Rusia, vienen desde el propio Estados Unidos. ¿Cuántas veces la Asamblea General no ha votado resoluciones contra Israel y la ha vetado Estados Unidos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos ha vetado el tema, digamos, de lo que han sido guerras como la de Irak y se ha vetado por parte de... Bueno, y sucesivamente así. Yo creo que es un primer tema que en el fondo nos refleja la necesidad un poco de reestructurar lo que es el multilateralismo y las organizaciones que de alguna forma ejercen ese multilateralismo. Y eso pasa por la voluntad de los países. Los países deben entender, y aquí voy un poco a la otra respuesta, digamos, que no hay resolución de conflictos sin la voluntad de los países. Y en ese sentido la voluntad tiene que ser generalizada. Y yo creo que ahí hay un tema que es muy importante. El segundo tema es que hay una serie de preceptos en el derecho internacional que en el fondo están dados por el propio derecho internacional, como el sentido de la defensa, la autodefensa, la protección humanitaria, que son parte de la responsabilidad internacional que tienen los países. No es un tema de echarle más o menos, porque yo creo, claro, aquí también hay un problema, hay un sesgo, es cierto que hay un sesgo de parte de los países occidentales, llamémoslo así, en los países que están en la OTAN, digamos, con respecto a Rusia, pero también hay una realidad concreta, es decir, hay un elemento de mediación en ese sentido, no se trata de, en el fondo, echarle más benzina por estar echando más aceite al fuego. Y es cierto en parte, pero también es decir, hay una cierta responsabilidad básica de poder detener el conflicto. Y ahí es donde los organismos multilaterales están fallando enormemente. Yo tengo la impresión que no se trata de separar dos países con navaja, porque aquí hay un solo país con navaja. La soberanía rusa no fue violada por Ucrania. No hubo motivos, digamos, más allá de percepciones, no hechos,
que en el fondo generaran esta situación, digamos, en términos de violación de lo que es un elemento básico del derecho internacional, que es el respeto a la soberanía, que es la autodeterminación. Por lo tanto, yo no veo esa parte, no la veo tan clara. Aquí no se trata de dos iguales, aquí no hablamos de una guerra, aquí hablamos de una invasión, donde hay un conflicto bélico a partir de una invasión, de la actitud que toma una potencia frente a un segundo país, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí está. Tomando un poco también las otras preguntas, ¿no es cierto? La pregunta de Alejandra, ¿qué fue? Perdón, me perdí. The Guardian, en el sentido terminó, pues, en la guerra nadie gana. En la guerra y en esta guerra no va a ganar nadie. No va a ganar nadie. Rusia no va a ganar. Rusia no va a ganar porque Rusia se ha convertido en el malo de la película, por llamarlo de alguna forma muy simple. Hoy día el sesgo frente a Rusia es súper grande, ha crecido enormemente. Y lamentablemente no son los rusos, es Putin. Pero es difícil que a veces, ¿no es cierto?, la comunidad internacional no solamente está formado por los actores, por los Estados-naciones, sino también por organizaciones internacionales y por las personas hoy día que son parte activa de la comunidad internacional, tengan una percepción mejor de Rusia. Y eso es un tema no menor porque eso los va a aislar. Rusia hoy día está padeciendo un elemento de aislamiento creciente y que no creo que lo recupere tan fácilmente. O sea, yo no creo que si Francia está construyendo los reactores nucleares, Rumania está construyendo reactores nucleares, se está hoy día incluso conversando con Estados Unidos, con Venezuela, para poder tener una exportación especial de petróleo, digamos, para poder cortarle el abastecimiento de petróleo a Rusia, se vaya a recomponer tan fácilmente. No creo que las empresas, ¿no es cierto?, dado lo que significa esta animosidad, digamos, que tiene la comunidad internacional, dado por los medios de comunicación en parte, pero también dado por las redes y por las personas, por los testimonios y por la realidad propia, vaya a cambiar tan fácilmente. No creo que las empresas como Zara, McDonald's, Coca-Cola lleguen y vuelvan y se instalen. Yo sé que business es business, pero el business también puede significar que no les compran en otras partes y que le hagan un boicot en otras partes. Como Zara tiene el boicot, por ejemplo, cuando usa fábricas, ¿no es cierto?, en países tercermundistas que usan el trabajo infantil. O sea, tiene ese mismo problema. Entonces, yo creo que en el fondo aquí, en un conflicto formal, no hay solución en este momento de ganadores. Aquí nadie va a poder salir ganando 100%. No sé cómo va a salir el conflicto todavía porque creo que estamos en un escenario abierto, como se dice en semiología o semiótica, porque en el fondo las posiciones, como dije, son diametralmente opuestas. Son posiciones que de alguna forma no se condicen entre sí. Yo creo que van a entrar a tener que tallar otros países que en el fondo ejercen, por un lado, evidentemente lo terrible de la guerra, los bombardeos están ejerciendo una presión sobre el presidente Zelensky y su gobierno para negociar, pero creo que el boicot internacional en general, en distintos ámbitos, es decir, hablamos en el ámbito artístico, futbolístico, económico, energético, es decir, de organizaciones internacionales que hoy día están viendo la posibilidad de expulsión, como la de turismo y otras más de Rusia, le va a implicar un problema muy grande, que le está implicando un problema muy grande. En Rusia en este momento hay varios detenidos, estamos hablando de miles de detenidos que están en contra de la guerra, precisamente algunos porque son no partidarios de Putin, pero muchos de ellos porque en el fondo ven también lo que está pasando, en el fondo cómo se está destruyendo la imagen rusa en el mundo. Y eso también los inhabilita para contar con ciertos bienes, con ciertas capacidades, con ciertos servicios que hoy día no cuentan. En la guerra no hay ganadores, yo no veo ganadores. Yo creo que en el fondo sí se van a sacar algunas lecciones importantes, que en el fondo los conflictos como que fueron muy poco conocidos en un momento determinado, habló Osvaldo Puxo del conflicto de los Balcanes, no se metieron al conflicto de los Balcanes en la Unión Europea hasta que no tocaron, perdónenme, voy a hacer aquí un poco una expresión que no me gusta usarla, un poco racista, digamos, cuando empezaron a tocar a sectores fundamentalmente blancos, tal como lo dijo una periodista de NBC, que dijo, oiga, son igual que nosotros, digamos, por los ucranianos. Entonces, a mí me parece un poco, porque hoy día a los sirios que se mueren de frío en los campamentos, ¿no es cierto? Poca información hay, los palestinos que hoy día les cortan, los tienen bastante asfixiados, poca información hay de África. ¿Para qué hablar de África? Porque en el fondo, al final, África te importa muy poco. Yo creo que es una cosa que va a cambiar desde un punto de vista, no sé si los países van a tomar más conciencia, pero la opinión pública va a estar más pendiente de lo que pase con esa realidad.
Una segunda cosa es que yo no sé si soy menos optimista, pero yo no creo que en el fondo, yo creo que los países van a tender un poco a un poco la autoprotección y a la autoidentificación mucho más entre lo que llaman los nuestros. Nosotros versus los otros un poco. ¿Quiénes somos nosotros? Los que tenemos una concepción similar en términos políticos, económicos, de todo tipo. Y vamos a buscar un poco más las alianzas en ese sentido. Vamos a tener menos capacidad para la diversidad. Y cuando Libardo hablaba un poco de la política exterior y Andrés Rebolledo hablaba también sobre el tema económico, la última cosa, yo creo que hoy día la política exterior no puede ser una política que sea, ¿no es cierto?, que no tenga una coherencia y no sea integral. O sea, hoy día los temas de derechos humanos, de democracia, o valores, no pueden estar ajenos hoy día a lo que va a ser una futura política exterior. Y ese es un tema que va a pasar en general por los países. Van a ver la coherencia en los países al tiro y le van a dar lo que es el poder blando un poco esa capacidad de actuación. Muchas gracias. Gracias, doctor Bladen Yopo. Aquí hay una serie de comentarios y preguntas que voy a leerlas, digamos, en un grupo, porque creo que tienen una respuesta en un lugar común que cualquiera de los panelistas pudiera abordar. Dice Heidi, la ONU realmente tiene nombramiento que sus acciones han perdido con el tiempo firmeza en su rol internacional. Octavi nos pregunta, ¿cuáles son los reales objetivos de la ONU? Vanessa nos hace una pregunta interesante. El mundo permitió lo que ocurrió en Ucrania, a lo cual Putin lo llamó ocupación y no invasión. Las sanciones hacia Putin saben que le afecta, sin embargo, no le importa, está decidido a continuar y ganar la guerra. Si el mundo solo tiene sanciones a modo de castigo y las mismas no generan resultados para el cese de la guerra, ¿cuál es la otra forma de parar a Putin? ¿O debemos pensar que un solo hombre puede controlar el mundo? ¿Quiere Putin levantar la Unión Soviética? Pregunta Vanessa. Tenemos otro comentario de Sinjao, dice, ¿por qué solo Putin? La OTAN siendo la alianza militar, comenta él. Y tenemos a la doctora Yailin Rojas que nos acompaña también, dice, la primacía de la superioridad de la realidad sobre la forma es que debe prevalecer en materia de derechos humanos, pero para la ONU lo importante son los intereses económicos. Ni siquiera podríamos invocar leyes y tratados sobre los derechos humanos de las clases vulnerables. Es lamentable. ¿Alguno de los panelistas quisiera abordar estas preguntas en conjunto? ¿Quiere alguno de ustedes responder? Libardo tiene la mano. Libardo. Adelante, don Libardo. Voy a comenzar con ¿quién para Putin? Porque creo que lo más en perspectiva, ¿quién podría parar a Putin? A mí me da la impresión efectivamente que la condición del momento, la única persona que lo puede detener utilizando cualquier mecanismo que va a ser el del diálogo, el de la conversación, es Xi Jinping. Hoy Xi Jinping tiene un rol relevante que jugar. Me parecería a mí que esto sería por fases. Una primera etapa sería un alto al fuego, que sería muy conveniente, y luego ver de qué manera se podría un poco aclimatar la paz. Concretamente, a preguntas que me han hecho reiteradas sobre qué forma, cuáles son las condiciones que habrían para alcanzar la paz en el conflicto, diría que la primera es que Ucrania tendría que reconocer expresamente que no va a pertenecer a la OTAN, que ese es el verdadero reclamo de fondo que tiene Putin en contra de Ucrania. Una segunda condición es qué va a ocurrir con las regiones de Crimea, que ya están anexionadas, qué va a ocurrir con el Donbass, con las dos repúblicas populares que se han creado allí, y eso partiría, a mi entender, desde una mesa de negociación. Del otro lado, me imagino que los ucranianos o Zelensky le va a plantear que su salida, o como lo se llaman, la desnazificación que ha pedido Putin, puede pasar a un segundo nivel, y más bien lo que él estaría es por intentar primero que el ejército ruso vuelva al lugar de origen antes del 24 de febrero, porque vemos que hoy estamos cumpliendo 2 semanas desde la invasión, y luego ver las formas de fondo. Si hay el margen para la negociación, si hay temas que son negociables, sí los hay. En mis clases como profesor de negociación siempre digo, lo único que no se negocia es la muerte, porque eso cuando llega y ahí no hay nada que negociar. Yo quiero recordar aquí una frase que con frecuencia le utilizaba
Talleyrand, el más grande de los diplomáticos, a quien yo tengo una devoción, a él y a Metternich, pero que Talleyrand, cuando esta máquina bélica de Napoleón iba asolando a Europa, está mencionando que ya se pasó el Rubicón, tal cual en su momento Julio César pasó el Rubicón para derribar la República. Yo creo que todavía hay margen, y luego entonces, como lo ha explicado muy bien el doctor Llopo, el doctor Puccio y el decano Rebolledo, creo que hay unas lecciones muy, muy amargas que debemos sacar. Esas lecciones es de qué manera la integración, de qué manera la inclusión, de qué manera el derecho a los respetos humanos, de qué manera el multilateralismo, de qué manera la cooperación internacional, de qué manera de esos hacemos palancas de vinculación entre los países y de fortalecimiento, y dejamos que los ríos de sangre y los caballos de carrera de la guerra vayan por otro lado. El mundo está con una caracterización bastante fuerte de cómo tomamos esta lección que venimos en los últimos tiempos, de una pandemia y de esta situación, de esta invasión que llaman unos, de una guerra que llaman otros, y de una operación militar especial como la llama Vladimir Putin. Cómo tomamos las lecciones para enfrentar un futuro totalmente distinto y armonioso. Y creo que eso pasa por muchas redefiniciones a nivel global, pero por lo pronto la urgencia está en que el conflicto no se vaya a transformar en lo que muchos podrían augurar una catástrofe económica, y con esa catástrofe económica una debacle de orden nuclear bélica. Muy bien, hemos ya llegado al final de este webinar de esta mañana. Quedan muchas preguntas. La realidad internacional se mueve con mucha turbulencia. Lo que sí esperamos es que la diplomacia, que es el brazo ejecutor de la política exterior del Estado Nacional, ¿Me permite, Luis Manuel? Funcione. ¿Cómo no? Si alguno de los panelistas quiere decir unas palabras de cierre, tenemos 2 minutos cada uno y daríamos por concluido nuestro webinar. Adelante, don Osvaldo. Mira, yo simplemente al cierre quisiera señalar una relación muy directa, muy sustantiva y muy profunda de Chile con Ucrania. Después de la revolución de 1905 en Rusia, cuando se desataron los pogromos, un grupo muy significativo de judíos ucranianos encontraron asilo en este paisito tan lejano de sus tierras, de Odessa, y esa colonia ha sido un factor fundamental en el arte, en la ciencia, en la economía y en la política chilena. Son una parte, los judíos ucranianos son una parte muy, muy significativa de la muy relevante colonia que tenemos en Chile. Y ellos, los abuelos o los bisabuelos de los actuales, son judíos que llegaron huyendo de la represión zarista a la joven República de Chile a principios del siglo XX. Solo eso. Gracias. Si alguno de los panelistas quiere tomarse 1 minuto para su cierre, y daríamos por concluido, y agradecemos a toda la audiencia. Gracias por participar en las actividades de la Universidad SEC de vinculación con el medio. Sígase acercando a nuestra universidad. Si algún panelista quiere dedicarle algún minuto para cerrar. Sí, una cosa pequeña. Yo creo que siempre hay tiempo para la paz. Lo que pasa es que en el fondo la dinámica de los acontecimientos hoy día son muy aceleradas. O sea, están pasando muchas cosas y de repente puede escalar como puede de alguna forma bajar los conflictos. Yo creo que sí, la comunidad internacional puede hacer presión para la paz, fomentar el diálogo, exigir un poco el diálogo. Yo creo que todas las interacciones que se generan a nivel internacional van a presionar un poco hacia eso. Yo espero que en el fondo hoy día las fuerzas, digamos, que están por la paz en Rusia obliguen a Putin, digamos, a tratar de negociar. Y no son menores, no son menores. Los atentados que tuvo el presidente Zelensky fueron avisados desde el interior de Rusia a los servicios de inteligencia. Y ese es un tema que quiere decir que el propio gobierno, al interior del propio gobierno, también hay diferencias. Yo espero, por lo tanto, que en el fondo haya un momento para la paz, sobre todo por las grandes necesidades y lo que enfrenta el mundo actual de crisis climáticas, migraciones, desigualdades, hambrunas, muertes, es decir, una serie de temas que tienen que ver con un poco un mundo distinto donde estemos todos presentes desde la diversidad.
Bien, en nombre de las autoridades de nuestra Universidad SEC, de doña Eva Flandes Aguilera, nuestra rectora, de las autoridades administrativas y académicas, de los investigadores, le damos las gracias por haber acompañado a la universidad en esta actividad de vinculación con el medio. Si nuestra rectora quiere decir algunas palabras de cierre. No, Luis, yo creo que todo lo que se ha dicho es lo suficientemente contundente, nada más que agradecer a todos los participantes por las felicitaciones que veo en el chat. Creo que el webinar ha sido muy exitoso, ha sido muy interesante para los participantes y de nuevo nada más que agradecer a nuestros investigadores, a nuestro director de vinculación con el medio por todas sus explicaciones y darles las gracias por tener un equipo de lujo, al decano también de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, de quien depende el programa de investigación de política global, por todo su trabajo y por todo lo que aportan a la Universidad SEC. Muchas gracias, rectora. Y usted que nos escucha desde cualquier lugar de Chile y desde algún lugar de América Latina y el mundo, si quiere aproximarse a la Universidad SEC, conocer nuestros programas y continuar avanzando en su carrera, acompáñenos entonces. Muchísimas gracias y nos despedimos.